Sean todos y todas bienvenidos. Pues nuevamente estamos aquí para analizar estos temas de talento humano y del clima organizacional. Espero que toda la temática que estamos desarrollando sea de su interés, que la puedan aplicar, que la puedan usar. Y pues bueno, veníamos hablando de lo que es el clima organizacional. ¿Alguien recuerda algo de eso? Yo creo que hablamos sobre los liderazgos, los diferentes tipos de liderazgos, las actitudes. Sí, también empezamos a hablar del clima organizacional, que es como una situación que se va generando dentro de la organización con un sello propio, con una característica propia. Entonces, es muy importante porque definitivamente nosotros, si queremos que las organizaciones recorran ese kilómetro extra, que siempre queremos que se recorra, si queremos que siempre estemos, digamos, como marcando una diferencia entre nuestra compañía y las demás compañías, pues obviamente es necesario cohesionar al talento humano dentro de una filosofía de empresa, dentro de una filosofía de carácter organizacional. Esa filosofía o esa forma de ver las cosas o esa forma de vivirlas es lo que nosotros llamamos cultura organizacional, que son las situaciones propias de esa compañía. Si hay otras personas o es otro momento el que vive la compañía, pues definitivamente esta cultura organizacional se tejerá alrededor de personas que son distintos a nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como para custodiar la cultura organizacional? Primero, medir de forma permanente. Los psicólogos son especialistas en la medición de cultura organizacional, pero nosotros también podemos idear una serie de mecanismos de medición que permitan evaluar cómo estamos comunicados, si estamos efectivamente empoderados o no, si hay un muy buen feeling dentro de las personas del equipo. Es decir, tratar de lograr este tipo de medición hablando con las personas, identificando, por ejemplo, con personas líderes de cada uno de los departamentos, ciertas evaluaciones de cómo andan las cosas, de qué hay necesidad de implementar, qué hay necesidad de cambiar, qué cosas funcionan, cuáles otras no funcionan. De manera que nos podemos dar a la tarea de trabajar o con psicólogos o con personas que están encargadas de ese tipo de temas o también nosotros diseñar de acuerdo a lo que nosotros veamos una prueba sencilla o una evaluación sencilla que determine en qué condición estamos a nivel de clima organizacional. Se recomienda hacer pruebas psicométricas cada cierto tiempo. Esto es obviamente realizado por psicólogos, nosotros no lo sabemos hacer. Toca que las personas encargadas de psicología, y si en la compañía no hay personas encargadas de talento humano desde el ángulo psicológico, pues que la alta gerencia sea consciente de que tiene que contratar un outsourcing para que haga ese tipo de mediciones. Tomar acciones sobre áreas que se deban mejorar, pero eso solo lo sabemos si nosotros estamos buscando permanentemente dentro de la organización qué es lo que funciona mal y cuáles podrían ser los orígenes de los malestares. Entonces es importante identificar que se viva un clima sano, que se viva una, digamos, como coexistencia sana entre todas las personas que forman parte de la organización. No tomar decisiones sobre el manejo del talento humano o del recurso humano basado en supuestos, y hay que indagar de varias formas. De una vez les comento, a veces la gente toma decisiones con el talento humano vinculado a la organización simplemente por comentarios, por chismes, por rumores, y resulta que los rumores y los chismes son comunicación de carácter informal. Por lo tanto, no se le puede dar crédito a este tipo de situación. Si, por ejemplo, se viene tejiendo un comentario con respecto a situaciones que de alguna forma están afectando la organización porque provienen del comportamiento o del abordaje entre determinadas personas, es preferible ir y tocar directamente la fuente del inconveniente. Y si se trata de una persona, decirle, mira, queremos conversar contigo, queremos saber cuál es tu estado de animadversión frente a la organización, qué es lo que te hace sentirte así,
qué es realmente lo que está pasando para que el Departamento de Talento Humano y todas las personas que están vinculadas a ese comité, porque uno puede crear un comité para custodiar esa cultura organizacional, pues se encarguen de investigar qué es lo que está pasando con la persona. A veces la gente habla más de la cuenta y al hablar más de la cuenta llega obviamente al conocimiento de los directivos de la organización o los jefes que están encargados del talento humano ese tipo de informaciones y entonces lo primero que se piensa es despachemos a la persona, cancelémosle su contrato, desvinculémosla de la organización y eso no puede ser. O sea, uno necesita tomar decisiones no basadas en supuestos, necesita indagar primero para saber qué va a hacer después. Este es un consejo que les doy. Adicionalmente, realizar por lo menos una vez al año estudios de clima organizacional, interactuar con profesionales influyentes o colaboradores importantes por lo menos una vez al año en reunión individual para escuchar preocupaciones con objetividad. Esto quiere decir que de alguna forma nosotros lo que vamos a tratar de lograr es que las personas que son líderes, las personas que hace mucho tiempo vienen dentro de la organización, que les preocupa la organización, que la conocen, que saben perfectamente qué no está funcionando bien y qué sí está funcionando bien, le den ideas a las personas que están involucradas en el manejo del talento humano para poder gestionar los talentos de la organización y las situaciones de la organización con total éxito. En todo caso, cualquier situación, la comunicación es fundamental. La comunicación es compartir algo, la comunicación es preocuparme por el otro, la comunicación al mismo tiempo es identificar qué tipo de problemáticas hay, poderlas poner sobre una mesa, es interactuar con las demás personas, compartir lo que sentimos, lo que vemos, lo que nos pone tristes, lo que nos hace sentir bien y de esta manera, cuando estamos comunicados y no nos cerramos, de alguna forma esta herramienta, pues que es inherente al ser humano, nos va a permitir construir muchos aspectos dentro de la organización. No nos dejemos llevar por chismes ni por comunicaciones informales, pero tampoco luchemos contra la cultura. Nosotros podemos hacer influencia. Las personas que de alguna forma tienen la posibilidad de formar parte de los equipos, pues lógico, digamos que pueden comportarse de una u otra manera y no aceptar o aceptar la forma en cómo desarrollamos las cosas en el lugar. Esto quiere decir que de alguna forma nosotros podemos hacer que las personas ingresen dentro de pensamientos filosóficos normales, dentro de pensamientos filosóficos que son pilares de compañía, pero digamos, no dejarnos influenciar y sobre todo tampoco influenciarlos si la cultura organizacional no va para ninguna parte. Es decir, a veces hay organizaciones que están muy, pero muy mal por dentro y necesitan otro tipo de intervención. El que no quiere actuar dentro de la cultura organizacional es preferible que no lo haga. El que no quiere formar parte del equipo es preferible que tome la decisión de irse y de dejar libre a todo el mundo, porque uno no puede luchar contra esas cosas, uno no puede luchar contra el que no es líder, luchar contra las personas que generan, por ejemplo, corrientes, ¿no? Dentro de las organizaciones a veces se ven como bandos, no sé si les ha pasado, y entonces unos persiguen a uno y otros persiguen a otro, y lo que hacen es fracturar las relaciones de tal manera que la organización no se ve bien y no sale bien librada de esto. En conclusión, podemos decir que es un concepto fundamental para los empleados y los miembros de una organización. La cultura tiene un gran impacto en la moral, en la productividad y en la satisfacción de los trabajadores de la compañía. Una sana cultura evita momentos de crisis, despidos injustificados, evita el empeoramiento de las condiciones laborales. ¿Qué tan lindo es que las organizaciones tengan un buen ambiente donde todos podamos llegar? El problema es cuando queremos vivir en un ambiente hostil o hacer de nuestro lugar de trabajo que en él se respire un ambiente hostil. Adicionalmente, pues podemos fortalecer la cultura, mejorar el rendimiento y favorecer de esta manera a las personas que forman parte de la organización.
Muy bien, en este momento voy a dejar de compartir esto para buscar un video que está en YouTube que es de Ana María Godínez. Ana María Godínez me encanta porque es una persona que de alguna forma es, perdón, pero es que aquí en este momento no está apareciendo, entonces un segundo. Ella permanentemente en Estados Unidos, perdón, en México está haciendo siempre actividades que tienen que ver con talento humano. Trabaja mucho el tema de la planeación estratégica y muchos temas de cultura organizacional que nos son sumamente útiles. Adicionalmente, también, por ejemplo, nos ayuda a definir valores, nos identifica con situaciones generacionales, por ejemplo, con los millennials, qué hacer con la gente millennial dentro de una organización que piensa de pronto distinto por generación a otros que están allí, qué hacer con las metas, con los planes de desarrollo, qué hacer con la organización y los recursos humanos, qué hacer con las capacitaciones, cómo hacer entrevistas, en fin, ella es especialista en temas organizacionales desde el punto de vista de la administración y todos sus documentos en YouTube son muy, pero muy buenos. Entonces aquí pues ya lo encontré, voy a compartirlo. Ahora sí, por favor, me dicen si están viendo la pantalla ya. Ya, profe. Listo, ok. A ver si carga bien. Este tema es planeación estratégica y cultura. Hola, hoy voy a hablar en este videotip acerca de la cultura estratégica. Todos sabemos que hay una cultura organizacional que hoy se vive dentro de tu organización, pero también hay un tema en la estrategia, porque muchas veces si no tomamos en cuenta la cultura organizacional que hoy está presente en tu empresa, podemos dejar de lado ciertos elementos que de no tomarlos en cuenta nos pueden destinar a no tener los resultados que esperamos o inclusive a fracasar. Es muy importante que este análisis de tu cultura estratégica lo hagas previo a cualquier esfuerzo de planeación estratégica para que tengas los elementos y el diagnóstico necesario y una vez con esta información ya puedas ir muy seguro a poder hacer tu planeación estratégica. Ahora sí que no porque trabajes dentro de tu organización y lleves muchos años ahí significa que entiendes o comprendes su cultura. La cultura estratégica tiene muchísimas cosas que ver con los resultados, de cómo se rinden cuentas, de cómo es la comunicación, de cómo han tomado otros esfuerzos anteriores a la estrategia. Digo, son una serie de elementos que en este videotip yo te voy a dar algunas preguntas claves para empezar a explorar y te pido que me escribas para poderte dar esta guía de cada pregunta que tú tienes que hacer, la puedas llenar con las personas pertinentes y una vez que tengas esta información puedan poner las acciones necesarias para que tu cultura estratégica realmente amplíe su contexto y crezca y no te vaya a sabotear. Primero aquí tienes que conocer bien tu cultura organizacional para establecer una estrategia correcta. Estas preguntas que yo te voy a ir explicando a lo largo de este video son fundamentales que te las hagas y que luego se las hagas a más personas claves de tu organización para que tengamos una comprensión mayor de esa cultura estratégica. La primera pregunta es, ¿todos los miembros de tu organización tienen una comprensión clara de los propósitos estratégicos? Esto es muy sencillo. ¿Realmente comprenden la misión, la visión y los valores? Si tu respuesta es no, pues ahí habrá trabajo que hacer en tu próxima planeación estratégica, porque los propósitos estratégicos son la base y es el inicio de toda planeación estratégica exitosa. Tú tienes que saber para qué existes como empresa, tienes que saber el futuro en la visión y tienes que tener ciertos valores que te ayuden a llevar ese ritmo y esa forma de vida que tu organización necesita para que la misión se cumpla en el día a día. Otra de las preguntas a abordar también es qué diversidad es evidente dentro
comportamiento de las personas de tu organización. Actualmente tu cultura organizacional está comprendida de qué tipo de generación, son más generación X, millennials, ya tienes linkers dentro de tu organización, o también ya tienes una diversidad sexual que esto no te hayas puesto a pensar, o también tienes diferentes clases sociales que esto al momento de rendir cuentas pudiera dificultar los resultados. Ahora sí que aquí tenemos que entender realmente qué diversidad está enfrentando actualmente hoy tu organización para que tomemos en cuenta y realmente pongamos los mecanismos necesarios para que esta diversidad de personas no nos vaya a sabotear los esfuerzos estratégicos. Otro punto interesante a abordar es qué mecanismos de control usan para apretar o soltar el paso. Es decir, qué sistema de indicadores usas, tu medición, nada más tienes tableros en planta o tienes un sistema que te permite monitorear los indicadores y de ahí tomar decisiones, o tienes ausencia de todo esto y no sabes ni de qué estoy hablando. Esto es muy importante porque si no tenemos esos mecanismos de control, realmente tu estrategia no va a llegar al 100%, porque la estrategia requiere tener ciertos mecanismos de control que nos permitan ir monitoreando los resultados y el avance que vamos teniendo. Otro punto también es cómo se trata a la gente entre sí. Cuando ya te tomas muy en serio el tema de planeación estratégica, pues de repente la retroalimentación no es tan sana en muchas organizaciones porque la gente no tiene respeto, no hay credibilidad entre el líder y la gente que está abajo de él. Entonces es muy importante también sentir esa parte cultural de los colaboradores y los líderes para poder poner las acciones necesarias y que luego la misma gente no nos vaya a sabotear los esfuerzos. También otro punto que esto te anuncio que muchas veces falta en la mayoría de las empresas es cómo se encuentra la rendición de cuentas. Muchas veces no hay una rendición periódica de cuentas a los responsables de los departamentos por los resultados, es decir, no hay una exigencia. La gente nada más está trabajando, si las cosas pasan, qué bueno, si no pasan, no pasa nada, y esto es algo muy dañino si lo detectas dentro de tu organización, porque la estrategia requiere mucha disciplina, requiere mucho seguimiento y rendición de cuentas. Otra pregunta también interesante es qué mecanismos se usan para establecer la comunicación dentro de la organización. ¿Tienes un solo mecanismo de comunicación para que ésta sea eficiente o tienes diversos mecanismos de comunicación? Es decir, cuando hablamos del tema estratégico, debe de haber reuniones programadas, debe haber un solo estímulo o medio de comunicación para que ahí se dirija todo lo estratégico. Si no está definido, pues por supuesto que al momento de hacer estrategia lo tendrás que definir. Y la última es tu organización se encuentra en expansión constante. Esto es con datos, ver si de un año a otro o de años anteriores tu empresa ha tenido crecimiento, ha tenido expansión. Si no la ha tenido, te tengo noticias, tienes que hacer algo estratégico que te permita detonar esa expansión estratégica. Te invito a que revises cada una de estas preguntas a detalle, las reflexiones, ahora sí que entrevistes a personas claves de tu organización, obtengas los datos y una vez que los tengas te sugiero que hagas un documento donde puedas presentar a los directivos y gente clave de tu organización todo este diagnóstico organizacional en el tema de estrategia, de cultura estratégica, y de ahí tomen las acciones pertinentes al momento de hacer su planeación estratégica para que su próxima estrategia sea muy exitosa y tengan los resultados que esperan. Te deseo mucho éxito y recuerda que con los programas de Ignius ganas más ahora y en el futuro. Mucho éxito y nos vemos pronto. Bueno, Ana María Godínez, como les decía, es una persona que es aunque vende sus libros y hace una cantidad de cosas, de cursos y todo eso, de todas maneras es muy interesante todo lo que ella siempre dice, la pueden consultar por Google, todos estos temas que hemos venido revisando acá, pues ella tiene una visión muy acertada de lo que son estos temas modernos dentro de la organización. También quería compartir, no todo, voy a parar el video en algún momento y es una entrevista en un programa de televisión, se hacen muchos programas con estos temas, digamos, como de carácter empresarial y acá nos cuentan quién es el encargado de definir la cultura organizacional de una empresa. La respuesta adecuada es justamente la alta gerencia, es decir, desde el presidente, CEO de compañía, gerentes, gerente general o vicepresidentes o presidentes, ellos son los que determinan qué tipo de cultura se vive dentro de las organizaciones y ellos tienen la responsabilidad de permear la organización
con base en lo que quieren de esta cultura. Entonces vamos a dejar también una partecita de este video, quién define la cultura de las empresas. Foco, líder en capacitación empresarial. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Humanos con Recursos, la primera serie de la televisión argentina dedicada exclusivamente a los temas del área de los recursos humanos. Como siempre, como es costumbre, vamos a estar también reflexionando sobre el mercado laboral y las oportunidades de empleo, pero esencialmente vamos a buscar aportar ideas sobre lo que implica, lo que representa manejar gente, gestionar personas dentro de las empresas. En el programa de hoy vamos a hablar de uno de los temas fundacionales del área de los recursos humanos, como es la cultura, ¿no? Podemos tradicionalmente pensar la cultura como un sistema de creencias, valores, experiencias que caracteriza a un grupo de gentes. Tal vez una mirada un poco más moderna nos puede llevar a pensarla como la identidad que está en la mente de los consumidores, empleados o clientes de una compañía, un concepto más cerca del marketing y más puesto de afuera hacia adentro. ¿Qué es la cultura? Es aquello por lo cual una compañía es admirada, es aquello que hace bien. ¿Y por qué es importante? Vamos a conocerlo en minutos nomás. Pero ¿quién define la cultura? ¿Es el dueño? ¿Son los accionistas? ¿Son los gerentes? ¿Es todo el equipo? ¿Y la cultura? ¿Es permanente o cambia durante el tiempo? Bien, algunas preguntas e interrogantes que los invito ya a conversarlas con nuestros invitados del día de hoy. Seguimos en Humanos con Recursos, hablando hoy en el programa de la fecha del tema de la cultura, uno de los puntos fundacionales del área de los recursos humanos. Y nos acompaña hoy, por un lado, Cristian Bernal, que es director de Recursos Humanos de Walmart Argentina, y también nos acompaña una vez más José Luis Roses, actual director del CDL en el ITBA. Cristian, José Luis. Hola Matías. ¿Cómo andan? Bien, y como dije en un inicio, lo que queremos conocer un poco más hoy es el tema de la cultura, ¿no? Uno de los temas que siempre salen cuando uno habla con los profesionales de recursos humanos, y la primera pregunta o la primera inquietud pasa por decir, bueno, ¿cuáles son los atributos? ¿Qué forman la cultura? ¿Qué hay debajo de eso? Bueno, yo creo que sí, es muy importante ponernos de acuerdo primero de qué es la definición que vamos a usar para entender cultura. ¿Y por qué? Porque hay muchísimas definiciones. Y a veces uno en lo cotidiano encuentra tantas definiciones que algunas parecen como los virus en medicina, ¿no? Cuando uno no puede explicar algo en una organización, dice es algo cultural. Y yo creo que lo que primero hay que poner en juego es que la cultura es algo que es una propiedad emergente, es algo que surge precisamente de lo que hacen los líderes a lo largo del tiempo, que van generando creencias, costumbres, que se transforman en las formas con que una organización trabaja. Y esto en algún caso puede ser imaginado como espontáneo, pero otras cosas es absolutamente deliberado. Por lo tanto, es un campo sumamente interesante de explorar, porque hay empresas que se diferencian precisamente por su cultura. Cuando la cultura es muy importante, es difícil de imitar, genera valor y sustancialmente es un hecho en el cual hace la diferencia. Por lo tanto, digo, es un tema que es interesante que lo hablemos desde las perspectivas que podamos nosotros abordar. Cristian. En nuestro caso, el propósito de nuestra compañía es precisamente el por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Que en este caso es ahorrar dinero para que la gente pueda vivir mejor. Ese es el por qué. La cultura es el cómo vamos a hacer eso, o sea, está íntimamente relacionada en la forma en cómo vamos a hacer negocios. ¿Cómo hacen ustedes, digamos, eso que contás vos de la cultura hoy de Walmart, pero cómo se baja la cultura? O sea, ¿cómo vos decís, hay que definirla? José Luis decía, no es algo espontáneo, sino que es algo deliberado. Bueno, ¿qué hago? Mando un email, pego una cartelera, viene el gerente general y dice, acá la gente tiene que trabajar de tal manera, o miro lo que hace mi compañero,
y lo miro y digo, bueno, acá las cosas se hacen así. O sea, ¿cómo me entero yo, empleado nuevo, que ingreso a Walmart, cómo se hacen las cosas acá? Nosotros trabajamos con la cultura en todos los procesos de recursos humanos, arrancando desde la selección, cuando tenemos que definir el perfil de una persona y tenemos que ver si ese postulante se puede llegar a adaptar o no a nuestra cultura, y una vez que ingresa a la compañía, desde el proceso de inducción, o sea, desde el día 1, en la primera hora que entra la persona, ya le estamos hablando de cómo es la cultura dentro de nuestra compañía. Adicionalmente, nosotros trabajamos junto con los líderes para que ellos sean los verdaderos referentes de la cultura en la compañía. ¿Y por qué te menciono los líderes? Porque en lo que es el proceso de evaluación de desempeño, tenemos un sistema de gestión de desempeño en el cual nosotros evaluamos a la gente en base a cómo vive la cultura. Ajá. Lo más interesante es que la cultura, no hay inyección de cultura, no hay la posibilidad de poder generar por vía endovenosa algo que es cultural. En realidad lo que está describiendo muy bien aquí es que en realidad el proceso cultural es una consecuencia de lo que se va ocurriendo a lo largo del tiempo. Y en esencia, uno cuando encuentra empresas como Walmart y la ve desde el punto de vista de un cliente, ve que a diferencia de otros lugares donde hacen la misma operación, hay un trato, hay una vinculación, hay una relación de servicio que es diferente. Y eso es precisamente la impronta que hay, es cultural. Y que no es que uno es propia de un local o de otro local. Uno va en todos los locales y exactamente tienen el mismo tipo de relación. Esto es lo desafiante, por lo que, como decía recién Cristian, esto arranca desde la selección. Pero fundamentalmente, yo creo que hay una cantidad de procesos y de prácticas de recursos humanos que permiten lograrla. Pero la fundamental que la genera es la acción del proceso de liderazgo. Los líderes, cuando generan acción, articulan tres cosas. Una orientación, usan prácticas y además generan estilos. De la conjunción de eso aparece la cultura. Ahora, o sea que la cultura es algo emergente de los líderes. Ahora, en la selección, que los dos lo mencionaron, Sí. ahora, ¿cómo hago yo? ¿No? Estoy entrevistando a una persona que tiene determinados conocimientos técnicos claros, una formación, tal vez un nivel académico, un conocimiento, pero yo tengo que saber si esa persona va a ser lo que se dice en inglés un fit, ¿no? Va a coincidir culturalmente con mi empresa. Pero la verdad que la persona no la conozco porque nunca la vi. Digamos, ¿cómo llego? O en algún momento tengo que decir, bueno, minimizo los riesgos y hay un margen que, bueno, tal vez sí, tal vez no, pero los dos coincidieron. El proceso de selección es clave. ¿Qué persona asumo a mi empresa? Digo, ahora, ¿cómo hago para decir, bueno, va a andar bien con mi cultura? En el caso de Walmart, la cultura está definida por 4 principios básicos que están relacionados con el cliente. Uno es respeto por las personas, el otro es actuar con integridad, el otro es servicio al cliente y búsqueda de la excelencia. Todas las acciones que nosotros hagamos tienen que estar orientadas a esos 4 principios. En el caso del proceso de selección, nosotros tenemos algunas herramientas psicotécnicas que están relacionadas con competencias directamente linkadas con estos principios. Y por otro lado, en el proceso siempre participan varias personas que son referentes culturales, en los cuales pueden evaluar si las personas pueden tener o no ese fit cultural que mencionas. Es como un filtro cultural de gente que ustedes ya saben que representa la cultura al 100%. Ajá. Ahora, eso es un hecho clave, ¿no? Esta es una especie de previa acción que hay que hacer, que hay que seleccionar gente que pueda acomodarse. Pero la otra cosa que normalmente es la potenciadora, lo destructora de cultura, es cómo son los sistemas de comportamiento interno, cómo es el sistema de premios y castigos, cómo es el sistema de recompensa. Porque imaginémonos, como dice recién Cristian, nosotros buscamos gente que sea respetuosa en la relación. Pero resulta que finalmente, en la empresa, cuando nosotros necesitamos promocionar, buscamos a aquel que tiene la mayor cuota de ventas, el mayor éxito, y desde el punto de vista de la relación pasa a ser un segundo término. Con lo cual aparece una inconsistencia. Eso es lo que destruye normalmente la generación de cultura, cuando no hay consistencia entre las decisiones que tomamos y lo que de alguna manera normalmente todas las empresas tienen, que son sus principios, sus valores, y entonces esto concretamente no termina de transformarse en cultura. Correcto. Las empresas que tienen cultura fuerte hacen un modelo de coherencia
entre esas competencias, la selección, el sistema de desarrollo, el sistema de promoción, el sistema de desvinculación y todo lo que está relacionado con todas las prácticas de recursos humanos. Esto quiere decir, saquemos el caso de Walmart, porque Cristian es parte involucrada, pero si una compañía necesita un perfil determinado muy específico, hablábamos en otros programas de sistemas, y no tiene el fit cultural, yo igualmente no lo voy a tomar. O como decías vos, si tengo que promocionar a alguien y es excelente técnicamente, es el mejor vendedor y tengo dudas sobre si realmente representa mi cultura 100%, voy a optar por no promocionarlo, y eso debería ser un mensaje muy fuerte al resto de la organización, que digan, miren, acá la cultura es cosa seria y es más importante, ¿no? Esto que decía, por ejemplo, en el caso de Walmart, una actitud de servicio, que yo sea la tienda que tal vez más vendo, ¿no? Claro, y eso también te pone en juego una cosa. El problema del desarrollo cultural, si bien el área de recursos humanos tiene una cantidad de capacidades para poder lograrlo, es un esfuerzo fundamentalmente de toda la organización. Porque realmente no es solamente que recursos humanos va a asegurar eso. En todas las áreas tienen que actuar con los criterios que hacen a que esa cultura emerja y que sea consistente. Recursos humanos tiene prácticamente la función casi de monitorear eso y a través de las evaluaciones seguir. Y él dijo una cosa muy importante. En las empresas que tienen cultura fuerte sobre algunos aspectos como los que he mencionado, el desempeño, o sea, los comportamientos, son tanto más importantes que los resultados. Y eso yo creo que Walmart es un caso que normalmente uno cuando lo estudia, y todos en las universidades siempre alguna vez hemos hablado de Walmart, Mr. Sam Walton es un ejemplo, y creo que eso es un tema que pone de manifiesto cómo a lo largo del tiempo, cuando se hacen consistentes, esas cosas generan cultura. Es el cómo llegamos a esos resultados. Y tomando... Bueno, vamos a dejar ahí. ¿Cómo les parece el concepto de cultura? ¿Qué piensan ustedes acerca de estos temas que han oído, que de todo el día estamos tratando de identificar, estamos tratando de ver específicamente que hay que ser sumamente cuidadosos, no solamente con la definición de un cargo, sino adicionalmente con la selección y ver el tema de las competencias y ver, por ejemplo, el tipo de motivación que tiene una persona dentro de la organización. Y ahora estamos hablando un poquito, pues obviamente, de cultura y de cultura organizacional. ¿Qué opinión les merece el tema? Profe, pues a mí me parece que es algo que dicen, o sea, que habla mucho de una empresa. Sí, el hecho de que dentro de la misma empresa y que los mismos empleados lleguen al punto en que el objetivo es mantener esa cultura y lo que ellos decían puede ser mejor dicho, el papelazo, cumple con todas las expectativas, pero si ellos ven que no va a cumplir con la cultura de la compañía, sencillamente prefieren abstenerse de la contratación. Y eso yo creo que hay muchas compañías que en Colombia no lo aplican. Hay muchas personas que simplemente miran así por encima, básicamente me sirve, no me sirve, listo, chao. Y por eso también se cometen como muchas faltas, inclusive muchos robos dentro de las mismas compañías. Por ejemplo, en mi empresa un tema súper heavy fue un robo como de más de 60 millones de pesos en un centro de experiencia aquí en Bogotá. Fue el año pasado y fueron ciertas personas dentro de la misma organización. Y pasa el tiempo, bueno, esas personas se retiraron antes pues de que claramente los judicializaran o todo el tema pues legal. Pasa el tiempo y nos enteramos que esas personas ahora trabajan en otro operador. Ay, Entonces uno dice, ahí es donde de pronto no están haciendo el filtro correcto y no se están fijando en cosas tan importantes como la cultura de una empresa. claro, tenaz, terrible, sí. ¿Alguien más tiene una opinión? Es que realmente es tan importante custodiar cada detalle, ver muy bien quiénes son esas personas que van a entrar, con qué perfil, cuál es el cargo, identificar esas competencias, saber que las personas, por ejemplo, realmente van a empoderarse, van a trabajar en equipo y no van a calentarse ya ahí de manera individual y como Cosumbo solo. No, sí, pues además también por este tipo de situaciones donde hay que custodiar a quién voy a meter a mi organización. El problema es que las empresas grandes a veces no, digamos, como que no tienen sensibilidad y como son tan grandes, pues
no les interesa eso y al fin y al cabo, pues, ¿quién es el dueño? ¿Quién es un monstruo también así de grande que no le interesan los detalles? Uno sería un poquito más cuidadoso en las empresas pequeñas y pues obviamente llegar a este tipo de condiciones pues es muy complicado. En algún momento les decía que nosotros dentro de la hoja de vida, no sé si alguien más tiene algún comentario con respecto a eso. Bueno, No, profe. ok, bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar con el tema. En algún momento les decía que vamos a revisar sus hojas de vida. Entonces, bueno, entre otras, les acabo de enviar a su WhatsApp el video o los 2 videos que tuvimos hoy en clase para que tengan la oportunidad de revisarlos bien, para que tengan la oportunidad de revisar a Ana María Godínez, para que tengan la posibilidad de ver este último video completo porque además es muy, pero muy interesante. Les voy a dejar acá mi correo. Mi correo es altamar@sonigraph.com.co y a ese correo deben enviar su hoja de vida tal cual como la tienen ahorita. Es decir, lo que queremos hacer es empezar a trabajar sobre nuestra hoja de vida, que va a ser pues un ejercicio interesante, sobre todo porque vamos a definir en ella el perfil y la forma en cómo estamos presentando la hoja de vida. Entonces, pues hay un documento que también les voy a compartir por este lado, pero específicamente lo tengo que hacer cuando no esté en clase, no lo hice antes, pues para que supieran específicamente por qué se los enviaba. Es un documento que se llama listado de competencias. Ese listado de competencias lo que me permite a mí es entregarles a ustedes una cantidad de páginas que van a tener enumeradas una serie de competencias. La misión de ustedes es sentarse un fin de semana, una tarde de estas que, digamos que aprovechando pues que no se puede salir y que supuestamente hay toque de queda y que supuestamente hay confinamiento los fines de semana y que de pronto pueden hacer un break en el camino, háganlo por ustedes mismos, no lo hagan por nadie más. Dense una pausa y en esa pausa dense la oportunidad de identificar quién realmente es cada uno de ustedes. Cuando a uno se le presenta un listado de estos, obviamente uno no tiene todas las competencias del caso. Simplemente hay unas competencias con las que uno sí, por ejemplo, sabe que las tiene. De hecho, cuando ustedes mencionaron la forma en cómo querían ser recordados y cómo creen que realmente son dentro de la organización, mencionaron muchas condiciones de estas que trae el listado de competencias. Entonces, podemos encontrar que está la adaptabilidad, dice la capacidad para permanecer eficaz dentro de un medio cambiante a la hora de enfrentarse pues con nuevas tareas, con retos y con personas. Ajuste a la cultura de la empresa. Aquí aparece el dichoso temita de la cultura y es que hay personas que se ajustan y otras personas que no. Hay personas a las que no les interesa ni poquito saber qué está pasando en la organización. Ellas van a trabajar y cumplen con lo suyo y a mí denme lo que me tiene que dar, que así es. No, así no se gestiona al talento humano dentro de las organizaciones. Yo tengo que tener una manifestación de acomodo frente a esa organización, con lo que ella es, con lo que construyeron, con sus creencias, con sus valores, con todo lo que piensan de lo que es hacer ese negocio, por qué recorren ese kilómetro extra. Y yo tengo que tener ese ajuste. Entonces, dice, se refiere a la competencia que tiene una persona para poder comprender la filosofía, la actividad que se está desarrollando, los objetivos, las circunstancias y el contexto de su empresa para poder situarse adecuadamente. Hay otra condición que se llama análisis y se refiere a la competencia que tiene una persona para identificar y evaluar las situaciones de forma que es capaz de diferenciar las partes del todo, clasificando, organizando y sintetizando la información, siguiendo las leyes y la lógica. Yo sé que muchos de ustedes van a ver estas competencias y van a decir, esto sí lo tengo, esto no lo tengo. Entonces hay que revisar una a una y es un trabajo que realmente deben hacer. ¿Por qué deben hacerlo? Porque le vamos a pegar su revolcón a la hoja de vida que ustedes tienen. Estoy segura que el perfil está redactado de manera genérica. Estoy segura que su perfil
el que definieron dejar en ese documento que les abre las puertas de la vida laboral, seguramente es como un poco impersonal y perdónenme que se lo diga. O sea, ¿cuántas veces han reflexionado ustedes qué son, qué sienten, qué viven, en qué creen, para dejarlo plasmado en un texto que tiene que ver con una de las facetas más importantes del ser en este momento, que es tener una opción laboral? Entonces, es importante hacer la reflexión y de ese listado que les voy a enviar, que ustedes señalen cuáles son esas competencias que tienen, ¿sí? Ya una vez identificadas las competencias que tienen, pues ahí vamos a seguir el proceso. Entonces, en primera instancia, lo que van a hacer es enviarme la hoja de vida. Cuando ya lean las competencias, puede ser que la semana entrante verifiquemos que ya las leyeron, entonces me van a enviar de nuevo el listado de competencias que ustedes creen que tienen. Por ejemplo, análisis de problemas. Es eficacia para identificar un problema y los datos pertinentes al respecto, reconocer la información relevante y las posibles causas del mismo. Análisis numérico. Capacidad de analizar, organizar y resolver cuestiones numéricas, datos financieros, estadísticos y similares. Anticipación, que se supone que es anticiparse a que las cosas malas ocurran. Se refiere a la competencia que tiene una persona para actuar con rapidez de ideas, permitiendo desarrollar una acción antes que los demás. Es decir, se está anticipando a la condición. Asumir que riesgos, capacidad para emprender acciones de forma deliberada con el objeto de lograr un beneficio o una ventaja importante. Somos de los que asumen riesgos, los comerciales sí, en muchos casos asumen riesgos. Al que está en la planta administrativa no le gusta asumir riesgos. El que está en la parte administrativa se quiere ceñir específicamente a lo que le dan, a lo que es, entonces se pega esa silla y le dicen, mire hermano, córrase un poquito una silla para allá. No, porque es que esta es la mía. ¿Y por qué no se corre? No, porque de pronto me corre en la butaca. Qué pena, pero esta es mi silla. Y esa es una característica que uno no puede cuestionar de alguien que tiene un perfil específico para poder estar en temas de carácter administrativo. Los comerciales son mucho más abiertos, más aventados. No, ¿qué hay que hacer? ¿A dónde hay que ir? ¿A dónde voy? Listo, me corro, no hay ningún problema. Pero hay que mirar a ver qué pasa. Autoestima. Se refiere al resultado de la evaluación de la información contenida en el autoconcepto de una persona y que procede de los sentimientos que la persona posee acerca de sí mismo. Automotivación. Se traduce en la importancia de trabajar por satisfacción personal, necesidad alta de alcanzar un objetivo con éxito. Se refiere a la competencia que tiene una persona para actuar sin necesidad de que otra le empuje a realizar esta acción. Atención al cliente. Detectar las expectativas del cliente, asumiendo compromiso en la identificación de cualquier problema y proporcionar las soluciones más idóneas para satisfacer sus necesidades. Control, capacidad para tomar decisiones que aseguren el control sobre los métodos, personas y situaciones. Capacidad crítica, esa no la tiene mucha gente. Por ejemplo, yo creería que la universidad es un escenario fundamental para gestionar dentro de las personas su pensamiento crítico. ¿Y dónde está el pensamiento crítico? Que a mí me dan una posición A, una posición B y una posición C y el número que quiera, pero yo de todas voy a sacar mi propia posición y la defiendo y la argumento. ¿Y por qué lo hago? Pues por mi creencia. Porque así pienso yo y yo pienso que las cosas deben ser así. Obviamente la crítica tiene una condición y es que como cada quien es libre de tener un pensamiento y una posición crítica, pues la situación de los demás es respetar la posición sin crítica, es decir, sin objeciones, sin observaciones. Habilidad para la evaluación de datos y líneas de acción para conseguir tomar decisiones lógicas de forma imparcial y razonada. Capacidad de gestión. Se refiere a la competencia que tiene una persona para poder realizar una serie de actuaciones encaminadas al cumplimiento de los objetivos en base a un plan determinado y previamente establecido, administrando de forma eficiente los recursos disponibles a su alcance de manera planificada y controlada. Capacidad de influencia. Se refiere a la competencia que tiene una persona para influir en el comportamiento de los demás. Capacidad de mando.
Se refiere a la competencia que tiene una persona para imponer una serie de medidas al resto de las personas. Capacidad de reflexión. Se refiere a la que tiene una persona para actuar después de pensar detenidamente durante un tiempo en la solución de un problema. Creatividad. Para poner soluciones imaginativas y originales, innovación e identificación de alternativas contrapuestas a los métodos y enfoques tradicionales. Comunicación verbal y no verbal persuasiva, para expresarse claramente y de forma convincente con el fin de que la otra persona asuma nuestros argumentos como propios. Comunicación escrita, que es la de construir un texto. Claro que uno adquiere, yo que les digo que soy especialista en este tema, para mí el hecho de redactar, y no sé si a ustedes les parece o les ha pasado lo mismo, es muy difícil que una persona que se está iniciando, que además no recibió jamás una orientación de cómo escribir, logre el objetivo de escribir. Si se sientan frente a su computador y en el computador va a haber una pantalla en blanco, resulta que en esa pantalla en blanco no salen las ideas. Entonces, escribir es un hecho planificado. Escribir es una condición que le permite a las personas explorar una serie de metodologías para llegar a la construcción de un texto. ¿Y por qué es que uno debe tener habilidad para la construcción de un texto? Porque es que nos la pasamos construyendo textos para hacer reportes, para buscar opciones de carácter comercial, para presentar nuestros mismos trabajos a partir de un diagnóstico. Entonces, necesariamente tenemos que fortalecer las competencias de comunicación que son tan importantes para los seres humanos. La comunicación escrita dice capacidad para redactar las ideas de forma gramaticalmente correcta, denotando conocimiento previo de lo que se está leyendo y escribiendo. Comunicación interpersonal. Contar con buenas habilidades de comunicación, tanto oral como escrita, es una cualidad sumamente valorada en todos los ámbitos de trabajo. Es que se trata de una competencia que facilita el trato con los colegas, la resolución de los conflictos y dar y recibir instrucciones de forma clara y precisa. También es una competencia esencial a la hora de brindar y aceptar críticas constructivas. El compromiso, tantas personas dicen, no, mire, es que yo soy muy comprometida con la organización. A ver si la definición sí se parece al compromiso que nosotros reflejamos a veces cuando escribimos acerca de nosotros. Crear en el propio trabajo o rol y su valor dentro de la empresa, lo que se traduce en un esfuerzo, en un refuerzo extra para la compañía, aunque no siempre en beneficio propio. Entonces, es un esfuerzo extra que yo imprimo. Es que a mí me exigen hasta determinado punto, pero conmigo recorren el kilómetro extra, conmigo obtienen más cosas porque yo lo hago verdaderamente con convicción, porque yo estoy ahí para hacerlo, para poder brindar este tipo de solución a la compañía. No es de extrañar que los empleadores busquen personas altamente comprometidas con el trabajo, ya que éstas no suelen requerir de mucha supervisión para dar lo mejor y cumplir con sus tareas de forma confiable. En este compromiso, por ejemplo, es cuando aparecen las habilidades blandas, esas habilidades de la forma en cómo yo me relaciono con la organización y lo que están buscando en este momento, que específicamente es que la persona no sepa tanto, pero sí tenga una gran actitud y un gran compromiso con la organización. La comunicación es un intercambio de proceso sin fin. Así es que como en la comunicación se dice que todo comunica, entonces todo comportamiento viene a ser una comunicación. La comunicación se produce cuando la información se comparte con un mínimo de 2 personas. Entonces, hay que ver realmente que este es uno de los factores que hace que las personas tengan un entendimiento, que las personas puedan salir adelante. Ustedes dijeron, bueno, ¿y qué pasó? Aquí nos saltamos el tema de las competencias. No, seguimos. Lo que pasa es que teníamos esta claridad sobre lo que es la comunicación. Creatividad y resolución de conflictos. Las personas que no solo se enfocan en el problema, sino que inmediatamente intentan buscar una solución de forma lógica y creativa, son aportes de gran valor para cualquier organización y seguramente lograrán destacarse. Comunicación.
Se refiere a la competencia que tiene una persona para entender y ser entendido con claridad y con precisión. Confianza en sí mismo. Se refiere a la competencia que tiene una persona para actuar desde una visión realista de sí mismo con pleno convencimiento de éxito sobre el desarrollo de sus capacidades. Delegación de funciones. Distribución eficaz de la toma de decisiones y responsabilidades hacia el subordinado más adecuado. Desarrollo de subordinados. Potenciar las habilidades de las personas a nuestro cargo mediante la realización de actividades actuales y futuras. Por ejemplo, eso es lo que nos llevaría prácticamente a temas de liderazgo. La decisión, agudeza para establecer una línea de acción adecuada en la resolución de problemas. Tener la habilidad de tomar decisiones de forma ágil, informada y sensata es también una competencia estimada para cualquier puesto de trabajo, ya que ser indeciso o tomar decisiones sin tener en cuenta las consecuencias puede ser muy perjudicial para la organización. Implicarse o tomar parte en el asunto concreto o en la tarea personal. Dinamismo se refiere a aquella competencia que tiene una persona para actuar con diligencia, agilidad y rapidez. Eficacia se refiere a la competencia que tiene una persona para conseguir el resultado específico en una tarea. Empatía, a la competencia que tiene una persona para poder establecer y conseguir un vínculo de conexión emocional con el otro que le permita llegar a sentir su realidad. Ahí está mal escrito. Energía, se refiere a la fuerza vital que tiene una persona para desarrollar una actividad. Esta competencia se evalúa en equilibrio emocional, ya vimos lo que es inteligencia emocional, que es la capacidad de mantener el control sobre nuestras pulsiones, sobre nuestras emociones, siendo capaz de ofrecer las respuestas más adecuadas al entorno. Tolerancia al estrés. Creo que a veces esta es la que menos tiene todo el mundo cuando está, digamos, trabajando bajo presión y que de pronto no es fácil de encontrar en las personas. Mantenimiento firme del carácter ante acumulación de tareas o responsabilidades, lo que se traduce en respuesta controlada frente a un exceso de carga. ¿Alguna vez habían visto este listado de competencias? Algunas, profe. Ok. ¿Y el resto? Yo también había visto algunas, profe, en una clase anterior. Ah, ok, perfecto. Entonces, bueno, si ya habían visto competencias, entonces, pues vamos a pasarlas así rápidamente. La competencia de escucha, de tener una energía, flexibilidad en las decisiones, en gestión del tiempo, es importantísimo. Independencia, integridad, impacto, cómo causar buena impresión, que es importante, tener iniciativa, entrar dentro de condiciones de liderazgo, ¿de qué se trata eso? Meticulosidad, a veces hay trabajos que requieren de que la persona sea muy, pero muy puntual en lo que está haciendo, muy prolijo, muy limpio, como muy preciso para evitar, pues, digamos, inconvenientes de interacción con otras personas. El nivel de trabajo, la planificación y la organización, que son fundamentales, responsabilidad, resistencia, sensibilidad organizacional, sensibilidad interpersonal, sociabilidad, tenacidad, tolerancia al estrés, trabajo en equipo, trabajo bajo presión, flexibilidad, habilidad comercial, habilidad social, impacto, creo que acá hay unas que están repetidas, iniciativa, inteligencia emocional, organización, orientación por resultados, orientación al cliente o a las personas, persuasión, planificación, proactividad, relaciones interpersonales,
resistencia a la presión, resolución de problemas, responsabilidad, tendencia a la ansiedad, visión estratégica. Muy bien, entonces, yo les voy a enviar este listado de competencias y ustedes van a trabajar seleccionando las que tienen. ¿El trabajo de la hoja de vida también lo habían hecho de esa manera? No, profe, no, así como No, analizar. profe. ¿No? Bueno, es importante entonces que vamos a trabajar sobre esa hoja de vida y obviamente vamos a tener un resultado muy, pero muy positivo con respecto a ese trabajo. ¿Cómo deben ser las hojas de vida? Pues ni tan largas ni tan cortas. Se pide, por ejemplo, que ojalá todo lo que yo voy a dejar lo deje en una sola hojita. ¿Por qué? Porque dos se pueden perder. Digitalmente, pues uno envía, fíjense que casi nunca le piden a uno los soportes, como los títulos y todas estas cosas, todas esas acreditaciones, específicamente porque se espera a una etapa posterior, que es el tema de ya cuando vamos a ir a presentar entrevista, donde en medio de ese proceso de selección nos dicen, nos puedes traer por favor los documentos adicionales. Ahí ya más o menos uno se puede sentir como medio formando parte de un proceso muy activamente. Entonces, la misión es no dejarla ni tan larga ni tan corta. No se deben definir objetivos laborales desde ningún punto de vista. Y en el perfil se tiene que ser muy asertivo. El perfil que tiene o que muestra quién soy, dónde trabajé, pero no específicamente desde el cargo, sino desde los logros obtenidos para la compañía, esa experiencia acumulada que tengo, una serie de palabras claves, si estoy en nivel gerencial o estoy en nivel técnico o en nivel operativo. Los otros saberes se deben dejar siempre y cuando, digamos, uno tenga un nivel calificado, por ejemplo, en inglés, que seamos B1, B2, C1, C2, es importante pues tener la clasificación correspondiente. Las experiencias se plantean a nivel de logros y obviamente lo que pretendemos nosotros es impactar un poco con la hoja de vida. Entonces, son válidas las siguientes preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo lo hago? ¿Lo hago bien? ¿Qué tipo de gestión le imprimo a lo que estoy haciendo? ¿Cuál es el valor agregado que le imprimo a mi unidad o a mi organización? ¿Cómo me comporto yo dentro de las organizaciones? Y por favor, no vayan a caer en esto, en escribir que son proactivos, responsables, orientados a los resultados, muy creativos y muy emprendedores. ¿Por qué razón estas condiciones no se pueden plantear? Primero, porque a veces decimos en nuestra hoja de vida que somos proactivos y mentira que no somos proactivos. La responsabilidad es inherente a cualquier condición, por lo tanto yo no lo debo decir. Si yo soy responsable, soy responsable. O sea, todas las personas que deben estar dentro de un contexto laboral deben ser responsables. Orientado a los resultados, orientado a las personas, bueno, digamos es como más pasable, pero se convirtió en una frase de cajón y al ser una frase de cajón, ya como les dije en unos días anteriores, los cazatalentos y las personas que están encargadas específicamente de las... digamos, como de la revisión de estas hojas de vida y de analizarlas versus lo que requiere la compañía, pues en medio de todo se han cansado de que las personas digan lo que no tienen que decir porque realmente no poseen esas competencias. Ahora, la creatividad solamente se deja para profesiones donde realmente se debe ser creativo, por ejemplo, todas las que tienen que ver con diseño o algunas de carácter ingenieril cuando se trata de producir aplicaciones. Entonces ahí hay creatividad, pero de fondo lo que hay es un gran conocimiento de un lenguaje de programación que nos va a permitir entregar una aplicación o
es decir, o un software especializado y entonces pues ahí obviamente pues hay mucha creatividad en el tema, sobre todo a veces rutas para hacer que el trabajo sea un poco menos complejo, mucho más ágil a nivel de resultados. El tema del emprendimiento, piénsenlo, creo que es Javier el que quiere ser específicamente independiente. Julián, profe. Ah, Julián, es que yo acá identificando, es que yo tenía acá una anotación y estaba tratando de buscar Julián. Julián dijo que quería, él realmente es de esas personas que no se va a calar estar dentro de una organización, sino que él realmente quiere ser independiente, quiere ser un emprendedor, quiere tener un emprendimiento en su mano. Entonces, por lo tanto, eso se le nota. Debe ser cuidadoso, ya lo habíamos comentado, de no mencionarlo tanto, pues en el caso de que tenga que partir de acumular alguna experiencia para agregarlo a su, digamos, a su hoja de vida y conseguir ese trabajo que necesita. Las hojas de vida deben ser impecables. Afortunadamente, pues ahora se está uno remitiendo vía digital y adicionalmente las compañías cuando uno se postula frente a un proceso, pues le dicen a uno, mire, escriba su determinado perfil o sus determinadas competencias, no sé, en un formato específico de la compañía y uno tiene que aprovechar de que eso se vaya con muy buena ortografía y con muy buena redacción. Entonces, en sus manos está el tema de que las cosas vayan bien. Estos espacios modernos para presentar mi currículum vitae o mi hoja de vida tienen, así como decimos, que a nivel de papel o si lo vamos a mandar también de forma digital, nosotros no ocupamos mucho espacio, implica que las personas tengan ideas concretas y ya prescritas de lo que se supone yo soy, yo pienso, yo he hecho y lo que he logrado para las compañías con las que he trabajado. Obviamente tiene datos de contacto, pero no tiene referencias de carácter personal por habeas data. Entonces, ustedes deben eliminar de la parte ya del cuerpo, de la hoja de vida, los teléfonos y no, es que fue mi jefe y entonces venga, yo lo dejo acá con los 2 celulares que tiene o esto no, nada. Ya no hay necesidad de poner referencias ni familiares ni profesionales, ni laborales, ni de ninguna índole. Los datos de contacto, pues ya veremos después cuando hagamos la hoja de vida, vamos a ver cómo se inscriben. Obviamente la hoja de vida tiene que ser 100% veraz, como máximo 2 páginas, pero cuando tengo un trasegar muy largo, es decir, muchas compañías y todo lo que he logrado para ellas, ahí se justifica que la hoja de vida sea larga. La otra observación es que cuando yo tengo mi hoja de vida, la tengo genérica y la tengo con todo muy bien organizado y muy claro, pero yo tengo que sustraer información de esa hoja de vida y acomodarla cada vez que llegue una convocatoria. ¿Por qué? Porque hay que ajustar el perfil al cargo al que se está optando. Entonces, más adelante vamos a ver si su hoja de vida habla de una cantidad de cosas que nada que ver. Entonces, hay que, pues sí, dejarlas en la genérica, que es de donde ustedes van a sacar partido para hacer una nueva, pero que tengan específicamente en presentación lo que se requiere hoy en día para una hoja de vida. La hoja de vida debe despertar interés, debe decir que le interesa el cargo y debe definir competencias para el cargo. Perdónenme que yo había tomado acá una foto por LinkedIn el otro día, no hace mucho, fue como la semana pasada. Resaltaron en una publicación de estas, decía, nunca nos había llegado una hoja de vida en esta condición. Esperen un segundito.
Espérenme un segundo. Ay, Señor Jesús. ¿Por qué será que cuando uno necesita las cositas? En este momento la voy a compartir. Obviamente no les estoy diciendo que manden su hoja de vida así, sino que a veces llegan cosas graciosas y esto lo compartieron en LinkedIn. Entonces, dicen que en particular nunca habían visto una hoja de vida así. Entonces, dice, ya llegó a su WhatsApp el nombre, la fecha de nacimiento, el estado civil, el domicilio, el teléfono, el correo electrónico. Objetivo, aportar con mis conocimientos, entusiasmo y creatividad en los desafíos que el mundo laboral proponga. Dejó unos estudios y dejó unas aptitudes. Y dice, trabajador como una hormiga, y pone la hormiga. Fiel como un perro. Escaso como un oso, inteligente como un delfín, original como una cebra, puntual como un gallo, paciente como un elefante y entusiasta como un mico, entre otras. Y a ¿Y veces estaba aplicando a un zoológico, profe, o qué? no estaba aplicando a un cargo y mandó ese tipo de competencias y entonces obviamente lo resaltaron ahí, decían a veces que la gente es muy creativa para hacerse notar. Está la cosa tan grave a ratos que uno dice, bueno, finalmente uno necesita, digamos, como mostrarlo mejor. También les voy a les voy a enviar este que dice errores de tu marca personal. Primero, no diferenciarte. Segundo, no ser tú mismo. Tercero, no innovar. Cuarto, no publicar. Y quinto, no hacer networking. Es muy importante cuando se está, digamos, en el esquema laboral y antes de pertenecer a cualquier red social de las que son solo chisme, debería uno pensar en formar parte de LinkedIn. ¿Y por qué es importante? Porque allí fluye información que es interesante y que además educa muchísimo y que, donde yo tengo la posibilidad de comunicar cosas a nivel de contenido como si estuviera publicando en Facebook, pero realmente lo estoy publicando en LinkedIn y de esta manera yo me doy a conocer con el resto de las personas. Entonces, es muy importante formar parte de esa red profesional. Yo, la verdad, se los aconsejo. Encuentran información, encuentran oportunidades laborales que no van a encontrar en otros medios fácilmente. Y también hay otra cosa bien interesante y es que yo me he dado cuenta que hay una gran cantidad de cargos que son nuevos, que tienen un nombre nuevo, pero que requieren de una preparación especial. Entonces, eso por un lado denota que el mundo laboral necesita profesiones distintas a las tradicionales que ya venimos desarrollando, pero a su vez implica que ustedes están muy jóvenes y que deben fortalecerse muchísimo desde ese punto de conocimiento para que con la carrera central, la que ya tienen, complementen sus estudios de forma tal que puedan optar a cargos nuevos y con una hoja de vida muy, pero muy impactante. Entonces, ¿qué tiene que tener esta hoja de vida? 100% veraz, máximo 2 páginas, hecha específicamente para el cargo al que se opta, debe despertar interés. ¿Qué le interesa del cargo? Puede ser que le interese a uno, si le permiten mandar un mensaje. Hay, digamos, aplicaciones que le dejan a uno un espacio para uno enviar comentarios adicionales y es muy importante, en lugar de mandar una carta solicitando el cargo o mostrando una vez más lo que se es más bien hablarle directamente a la compañía y decirle, me interesa muchísimo este cargo porque yo tengo tales y tales y tales competencias y yo siento que desde el punto de vista compañía, persona que opta por ese cargo, habría
una gran ganancia, eso sí, mostrarlo pues a partir como de un ego muy grande, no, pero sí por lo menos mostrar como lo vimos en las entrevistas la vez pasada. En la entrevista vimos que pues hay uno que se comporta desde el ego y empieza a hablar mal de lo que pasó en las otras empresas y no sé qué. Y entonces tampoco mostrarse así como tan abierto y como con tan confianzudo, no, pero uno sí puede decir, tengo competencias que sería un honor compartir dentro de su organización. Eso sería muy importante que lo tuvieran en cuenta, porque a veces uno se queda quieto en primera ahí y no sabe específicamente qué hacer cuando le dan la opción de adicionar un documento. Entonces, ¿qué les interesa del cargo? Y muy importante en este trabajo que vamos a desarrollar, definir esas competencias del cargo. Hay obviamente dentro de esas competencias unas que son generalistas y otras que son específicas. Ustedes deben identificar en ese listado cuáles son las generales. Y las generales son específicamente las que de alguna forma pueden mostrar que son propias de la disciplina a la que ustedes pertenecen y que puede tener todo el mundo. En cambio, hay otras que son específicas y que los hacen a ustedes distintos frente al resto. Entonces, eso es lo que hay que mostrar. Dentro de las competencias generalistas, por ejemplo, pueden hacer un listado de 10 o 12 en total. Deben dejar saber cuáles son sus saberes ahí, por ejemplo, ordenados por prioridad y clasificando si fuera el caso, por ejemplo, por competencias o conocimientos o cosas así por el estilo. Entonces, ustedes deben analizar muy bien lo que hacen, lo que han hecho, lo que han aportado para poder caber dentro de las competencias generalistas con una definición previa antes de elaborar su hoja de vida. Y las competencias específicas que hacen relación al trabajo, dando respuesta a las condiciones de trabajo. Por ejemplo, ¿qué es que se necesita el manejo de un software en particular? Entonces ahí esas ya son muy específicas. ¿Qué es que, por ejemplo, estoy optando, vamos a decir, me voy a referir a comunicación, que es el campo mío? Todos los comunicadores sociales tienen una formación desde la carrera que le apunta, según su malla curricular, a una formación para la producción de noticias en cualquiera de los medios. Yo más o menos les había comentado acerca de eso. Entonces, no solo nosotros podemos manejar los distintos géneros periodísticos, sino que también debemos conocer el lenguaje de un medio. Pero el comunicador puede crecer y puede crecer también desde el punto de vista organizacional, como yo. Mi perfil específicamente, aunque he trabajado en las dos, tengo una experiencia en la parte periodística, de cubrimiento periodístico y después de jefe de redacción después de muchos años. Escribo, es una competencia que yo tengo, escribir. A mí me gusta escribir y enseño a escribir cuando hago talleres o actividades específicas con construcción de texto y comunicación oral y escrita. Y entonces, pues se me facilita. La cosa es que se escribe bien y por eso he encontrado metodologías que pueden planificar el texto para que las personas salgan del problema de encontrarse con una pantalla en blanco, que finalmente pues es muy difícil abordar una temática si no se tiene una metodología para concluir con un buen texto. Pero el comunicador social, dentro de esas actividades que tiene por lo general, están enfrentadas al tema organizacional. Ese es mi fuerte. Pero también la comunicación le apunta a solucionar, digamos, problemas de orden comunicacional en otras franjas. Entonces, las dos primeras que les acabo de mencionar son generales para todos los comunicadores. Cuando uno se especializa en comunicación organizacional, pero le suma a ello el tema estratégico, entonces es la elaboración de planes estratégicos, es contribuir a que la organización alcance esos niveles de estrategia, obviamente ligados a lo que plantea la compañía en general desde el punto de vista de comunicación, llega a manejar una situación que es netamente específica y es el manejo de crisis reputacional. ¿Qué hacer frente a una crisis reputacional? Y ahí se convierte uno como cuando el médico no solamente es médico general, sino médico cirujano, hasta ahí llegan todos, pero luego se encarga de hacer estudios
y se va por el tema de traumatología. Y después del tema de traumatología, entonces se va a especialización, por ejemplo, en el tema de manos, y el cirujano ya se vuelve muy especialista en ese tipo de trabajo. A eso es a lo que se refieren las competencias específicas, cuando yo puedo, desde lo que he hecho y desde lo que soy, plantear esas condiciones en mi hoja de vida, pero ahí es importante comentarles a ustedes que la hoja de vida lo tiene que sugerir. Si la hoja de vida no lo sugiere, no es necesario ni menester aumentar el tamaño de la hoja de vida, porque como para qué sería. A uno le piden un cargo, competencias para un cargo, y uno lo que debe entregar es una hoja de vida que se acomode y se ajuste específicamente a lo que están pidiendo del cargo. ¿Clara la información sobre hoja de vida? Sí, Bueno, sí, muy bien. señora. Chévere. Cuando ya estemos trabajando la hoja de vida, vamos a ver otras cositas adicionales que le vamos a quitar a las hojas de vida. Pero pues no los atosigo ahorita, sino cuando ya estemos trabajando en ese aspecto a nivel de taller. Muy bien. Hablemos en general de la comunicación. ¿Cuándo se da la comunicación? Cuando interactuamos con nuestros compañeros de trabajo y se producen comunicaciones sin fin. Cuando estamos sujetos a canales aprobados, por lo general visuales o auditivos, y que no es aceptable ni tocar ni oler excepto por fórmulas aprobadas como la del saludo. Entonces, ¿por qué involucro este tema? Porque eso es muy importante dentro de nuestras relaciones interpersonales dentro de la organización. Hay un estudio que se llama proxemia, y la proxemia determina que uno debe tener unas determinadas distancias con las personas con las que interactúa. Normalmente hay un nivel de cercanía con las personas con las que tenemos una relación interpersonal. Nosotros nos podemos acercar a nuestra mamá, nos podemos acercar a los tíos, a los abuelos, nos podemos acercar a la familia en general. Nosotros nos podemos acercar a una persona que amamos y no hay una mediación de centímetros entre el cuerpo de esa persona y el cuerpo mío. Pero cuando mi relación no es tan cercana, debo empezar a guardar unas distancias. Y esas distancias indican que cuando yo interactúo con una persona del trabajo, debería hacerlo a unos 60 centímetros aproximadamente. Hoy en día, con el tema del COVID, sí que se hace más evidente. ¿Por qué a los 60 centímetros? Las personas cuando están hablando, algunas, botan gotículas de saliva, y pues no es bueno que esas gotículas de saliva nos caigan a nosotros encima. Eso es así de claro. A las personas a veces no les gusta que las toquen, que, por ejemplo, que exista una relación tan cercana que establezca una condición tan próxima, independientemente a lo que puede ser el saludo. En el saludo uno se acerca, da un abrazo, estira la mano, saluda, pues digamos como con la mano y eso. Hoy en día, pues con esta pandemia que tenemos, ya nos toca todo a metros. Pero ¿qué hacer con una persona específicamente con la que yo no tengo ningún tipo de relación y que acabo de conocer? Esa persona debería yo establecer un nexo de comunicación a una distancia de 1 metro. No tendría por qué haber una distancia inferior a eso. ¿Sabían ese tema de la proxemia? Yo no. Algo, profe. Algo bueno, muy bien. Continuamos con el proceso de comunicación. No es solamente interactuar, no es solamente sujetarme a canales específicos, no es solamente guardar las normas de proxemia, sino también que recopilamos datos de los demás a partir de lo que vemos y lo que nos dicen de sí mismos. Esto implica por parte de nosotros entrar a conocer a las personas con las que trabajamos. Entonces, ese conocimiento nos da el nivel de cercanía donde uno puede saludar de manera afectuosa, donde se le da permiso, digamos, como de encontrar apoyo o de encontrar la forma de aproximarnos y de tener una relación con esta persona. Entonces,
En la comunicación organizacional aparecen signos, esos signos específicos son la comunicación no verbal, que incluye la proxemia, la postura, el aspecto físico, la gestualidad y la dirección de la mirada. Antes de continuar con esta parte, voy a dejar de... ¿yo les presenté 21 gestos o no? ¿Cómo, profe? ¿Les presenté el video de los 21 gestos? No. No, señora. No, profe. Ok, es muy importante que lo conozcan también porque necesitan estar identificados específicamente con que su cuerpo dice cosas. Y cuando estén en entrevistas de trabajo, cuando estén tratando de conquistar un empleo, van a tener que definir, por ejemplo, qué pasa con su gestualidad y con su corporalidad. Es muy interesante esto, sobre todo que las personas que nos entrevistan son personas que son expertas en el tema. Entonces, es necesario conocer este aspecto. Un segundo, por favor. Vamos a ver si aquí mi computadora cambia. Ok, entonces voy a volver acá. Miren acá. A ver que arranque. Esperen un segundo. Dejémoslo quietico a ver qué pasa. La capacidad de comunicarnos es quizá la virtud más preciada del ser humano. El expresar nuestros sentimientos y emociones o comunicar una idea mediante palabras es algo que usamos siempre en nuestra vida diaria. Pero pasa que en ocasiones nos mostramos reacios a expresarnos, ya sea por alguna situación incómoda, por educación o por simplemente querer manipular o engañar a alguien. Sin embargo, nuestro cuerpo es muchas veces nuestro mayor delator, y es que a menos que seamos expertos, es casi imposible ocultar nuestras verdaderas intenciones o sentimientos. La postura, por ejemplo, nos puede decir mucho sobre una persona, inclusive sobre su pasado, así como la posición de sus hombros nos puede decir si tiene una personalidad tímida. Institutos de investigación como Esalen en California han considerado algunas veces que los problemas psicológicos coinciden con la estructura corporal. Es por eso que la postura es el elemento más factible para observar e interpretar la comunicación no verbal. Y tengamos en cuenta que el 90% de nuestra comunicación es no verbal. Y sabiendo esto, sin dudas esto se convierte en una excelente herramienta para lograr entender a otras personas. Es por eso que en este video aprenderemos algunos secretos del lenguaje corporal. Así que sin más les presento 21 gestos y sus significados. Empecemos por el más sencillo de todos. ¿Quién nos ha acariciado la mandíbula mientras escucha algo o a alguien? Incluso hablando para sí mismo. Es más, hasta tal vez mientras estás viendo este video. Pues este gesto no significa otra cosa que una persona tomando decisiones. Así es, acariciarse la mandíbula significa evaluar y tomar decisiones. ¿Alguna vez has estado en una reunión, por ejemplo, de trabajo, y ves que alguien está con los dedos entrelazados? Pues obsérvalo bien y no te confundas. Lo más seguro es que sea alguien con gran autoridad en el lugar. Así es, el gesto de entrelazar los dedos significaría autoridad. Durante o después de un discurso que conmovería al más incrédulo, seguramente se te cruza por la cabeza si lograste convencer. Pero ya viendo más detenidamente a la persona, te das cuenta que su mirada no está dirigida precisamente a ti, sino hacia abajo. Este es un signo de que simplemente no cree lo que está escuchando. Así que, a mejorar ese discurso. El gesto de frotarse las manos es algo que a menudo podemos ver, por ejemplo, en una larga espera, como cuando estás en un ascensor intentando llegar a tiempo.
Por lo tanto, este es un símbolo de impaciencia. Aquí va algo que les puede ser muy útil a las mujeres si hablamos de seducción. Atención a la manera en cómo cruzan las piernas, al menos si quieren atraer a alguien. Esta posición es normalmente la que eligen las mujeres tímidas y reservadas. En contraste a esta posición que suele ser más atractiva para los hombres. Ya saben. Si estás esperando una respuesta positiva a una propuesta que has hecho, sabrás que la evaluación de la otra persona es negativa si hace el gesto de apretarse la nariz mientras hablas. Así que si eso pasa, algo no está yendo bien. Esto seguramente lo has hecho mientras estás esperando tu pedido en un restaurante. Sí, ese gesto. Cuando alguien golpea ligeramente ya sea contra la mesa o su misma mano, es obviamente una señal de impaciencia. Una persona que está con las manos agarrando la cabeza por detrás, se puede inferir que lo hace porque tiene una gran seguridad en sí mismo y a veces tiene complejos de superioridad. Así que, mucho cuidado. Esto seguramente lo has visto en algún político, normalmente durante su campaña hacia algún cargo. Hacer el gesto de poner la palma de la mano abierta es percibido como un símbolo de sinceridad, franqueza e inocencia. Así que están advertidos. Si quieres mostrar seguridad y confianza, caminar erguido siempre dará esa impresión, así que trata siempre de hacerlo. El gesto de jugar con el cabello por lo general es un símbolo de inseguridad y falta de confianza, ya que de hecho es una manera de descargarse un poco de esos abrumadores nervios, al igual que el gesto de comerse las uñas. Sabrás que alguien está por demás aburrida si al cruzar las piernas balancea ligeramente los pies. Digamos que hablar de corrientes filosóficas no está funcionando, y quizá es momento de cambiar de conversación. El gesto de cruzar los brazos a la altura del pecho denota una actitud a la defensiva. En este caso se usan los brazos como para hacer una especie de barrera. Claro, esto normalmente se hace de forma inconsciente. ¿Manos en los bolsillos? Claro que lo hemos hecho, pero veamos este caso particular. Si una persona tiene las manos en los bolsillos mientras camina y además lo hace con los hombros encorvados, pues esto es una muestra de tener una energía baja, ya sea en lo referente a lo físico o a su estado de ánimo. Volvemos a lo del discurso, o en este caso, imaginemos que estás en un aula mientras el profesor explica. La acción inconsciente que se hace cuando no logras entender, muchas veces es la de frotarse un ojo. Este gesto denota dudas. ¿Quieres descubrir cuando alguien te miente? Pues bien, una señal de esto por lo general es cuando una persona se toca ligeramente la nariz, aunque en algunos casos también denota duda o rechazo a algo. Te darás cuenta que alguien ya quiere terminar una conversación cuando se sienta de esta manera. Bueno, no te sientas mal, tal vez tiene prisa, pero en el caso de tener esta postura, casi podemos leer que tiene un gran exceso de confianza y por lo general a las mujeres no les gusta cuando un hombre se sienta así, por lo menos en el trabajo, ya que refleja que es una persona tal vez algo irresponsable e inmadura, y por lo general no está bien visto en el trabajo. Ahora podrás saber si un saludo o un abrazo es sincero. Si hay una palmada en la espalda durante un abrazo, significa confusión y deseo de terminar el abrazo pronto. Así que sea cual sea la situación, esto evidencia cierto rechazo. A propósito de posturas al sentarse, esta sería la postura de quien con evidente carácter rebelde no respetaría la opinión de los demás. Cuando charles con alguien y tenga los brazos sujetados atrás, mientras más alto sujete el brazo, más enojado podría estar. Te está mirando directamente y de una manera prolongada, digamos más de 10 segundos, pues tranquilo, pues no es una de esas miradas fulminantes. Esta mirada sugiere una provocación discreta y coqueteo. Lo mismo para las chicas cuando se arreglan el cabello frente a alguien. Por último, el gesto de mantener los pulgares afuera mientras tus manos están en los bolsillos significa confianza en sí mismo y hasta en ocasiones soberbia. Bien amigos, eso ha sido todo por este video y aunque hay muchos gestos más, este video... Bueno, muy bien. Entonces, pues así hemos llegado hoy al final de esta clase. Espero que el contenido les haya aportado bastante. Creo que desde construir, mantener esa cultura organizacional, empezar a revisar nuestra hoja de vida, tener en cuenta las competencias, incluir los procesos de comunicación dentro de todo esto y hasta llegar, digamos, a esta comunicación que es desde el cuerpo, desde lo corporal, desde lo gestual, pues vale la pena intentar analizar estas cosas para que les vaya muy bien en sus entrevistas de trabajo. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran saber? No, profe, muy chévere la clase, muchas gracias. Bueno, me alegra. De mi parte tampoco, profe, gracias. Me alegra. Todos los videos quedaron en el WhatsApp y ya por último les voy a enviar el listado de las competencias para que por favor realicen la selección de las competencias
y pues tengan un encuentro consigo mismo. Listo, profe, Muchas muchas gracias. gracias. Bueno, muy bien, que descansen, que estén muy bien. Gracias, chao. Gracias, profe, que descanse, chao. Gracias, chao. Gracias, profe. Chao. Chao. Gracias, profe. Chao, David. Chao, profe. Gracias. Chao, que estén bien.